En Fotos con Historia, cada foto guarda un misterio, un instante congelado que aún respira. Suscríbete y revive el pasado como nunca antes. Harold Hamilton y el esqueleto de un león marino, 1913. En la imagen aparece el científico Harold Hamilton, participante de la expedición antártica australasiana, posando junto a los restos de un león marino. Este tipo de expediciones, a comienzos del siglo XX, tenían como objetivo estudiar la flora y fauna de la Antártida y sus territorios cercanos, para llenar vacíos en el conocimiento sobre el continente. El esqueleto en primer plano simboliza la dureza extrema de la naturaleza, donde solo sobreviven las especies más resistentes. La fotografía transmite el espíritu científico y de descubrimiento de una época en la que cualquier hallazgo podía tener gran relevancia para la biología mundial. Cerveza en el tanque de un avión, 1944. Durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos británicos en Normandía recurrieron a una ingeniosa solución. Utilizaron uno de los tanques de combustible para transportar cerveza hacia el frente. La imagen muestra el momento en que los soldados vierten la bebida en el depósito. Esta práctica buscaba mantener la moral alta y recordar a los combatientes la vida en casa. La escena combina la dureza del frente con el deseo de conservar humanidad en tiempos de guerra. Se ha convertido en un símbolo del humor y la inventiva de los soldados frente al horror bélico. Trilobite, 500 millones de años. La foto muestra un trilobite fosilizado con unos 500 millones de años de antigüedad. Estos antiguos artrópodos marinos habitaron la Tierra mucho antes de los dinosaurios. La huella en la roca se ha conservado con tal precisión que permite estudiar minuciosos detalles anatómicos. Hallazgos como este ofrecen a los científicos una ventana al desarrollo de la vida y a los cambios en los ecosistemas oceánicos. Es un recordatorio de la continuidad del tiempo, donde la historia humana representa apenas un instante en la escala geológica. Transporte de una cámara de explosiones nucleares, 1980. La imagen muestra una gigantesca esfera metálica transportada por vehículos especiales. Se trata de una cámara utilizada para experimentos relacionados con pruebas nucleares. Estas estructuras permitían realizar ensayos en condiciones controladas, sin recurrir a detonaciones a gran escala. Su tamaño impresiona. Las personas parecen diminutas frente a la colosal construcción. La escena refleja la atmósfera de la Guerra Fría, cuando el progreso tecnológico y la carrera armamentista empujaban a la ciencia hacia soluciones audaces y a veces peligrosas. Latas de Coca-Cola, 1936. La foto presenta un raro ejemplo de envase de la popular bebida en los años 30. En esa época, Coca-Cola experimentaba con nuevas formas de presentación para facilitar el transporte y la distribución. Las latas metálicas con el lema Delicious and Refreshing muestran un estilo publicitario directo y sencillo. Esta imagen permite seguir la evolución de un icono cultural y comercial, que con el tiempo se convertiría en símbolo global del estilo de vida estadounidense. Cámara espía, década de 1890. Este curioso objeto parece un reloj de bolsillo, pero en su interior alberga una diminuta cámara fotográfica. Durante la era victoriana, dispositivos así se utilizaban para capturas secretas, siendo auténticas maravillas técnicas. Estas cámaras marcaron el inicio de la era del espionaje moderno, abriendo nuevas posibilidades para la recopilación discreta de información. La imagen evoca la atmósfera de finales del siglo XIX, cuando la innovación comenzaba a transformar la privacidad y la seguridad. Niños bañando a un suricato, Sudáfrica, años 50. En esta encantadora escena, un grupo de niños observa cómo uno de ellos baña a un suricato con una simple regadera. El pequeño animal está sentado en una tina metálica, rodeado de risas y curiosidad infantil. En aquella época, algunas familias mantenían animales exóticos como mascotas. La fotografía capta la inocencia y alegría de la infancia, cuando los gestos más sencillos podían convertirse en juegos memorables. Es un vistazo entrañable a la vida cotidiana de mediados del siglo XX. Bicicleta sobre vías de tren, Michigan, 1910. Esta imagen retrata un ingenioso invento: bicicletas adaptadas para circular sobre rieles ferroviarios. Con estructuras metálicas y ruedas guía, ofrecían un medio de transporte económico para zonas de difícil acceso. Estas soluciones nacían de la creatividad de la época, cuando la movilidad era una necesidad urgente y la tecnología todavía rudimentaria. La foto representa el espíritu de experimentación técnica de comienzos del siglo XX. Primer tocadiscos portátil Mickeyphone, 1924. Aquí vemos un invento revolucionario, el primer tocadiscos portátil del mundo, el Mickeyphone. Plegado en una pequeña caja metálica, podía llevarse fácilmente a cualquier lugar.
En los años 20, escuchar música grabada fuera del hogar era algo asombroso. Este dispositivo marcó un cambio cultural. La tecnología comenzaba a transformar no solo la vida doméstica, sino también la manera en que se compartía y disfrutaba la música. Quema de Ibaril, Kenia, 1989. La fotografía documenta un acontecimiento que impactó al mundo. La quema pública de 12 toneladas de Ibaril confiscado a cazadores portibuzos. El gobierno keniano quiso enviar un mensaje claro contra el comercio ilegal de Ibaril y en defensa de la fauna válida. Las llamas envolviendo los colmillos se convirtieron en un poderoso llamado a la conciencia global. Esta imagen refleja el momento histórico en que la lucha por la supervivencia de los elefantes adquirió dimensión internacional. Fábrica de juguetes, París, comienzos del siglo XX. La fotografía muestra a un obrero francés ensamblando una gran muñeca en una fábrica de juguetes. Este tipo de talleres abastecían de productos infantiles a toda Europa. El inicio del siglo XX fue una época de auge para la producción industrial en masa, y los juguetes no fueron la excepción. El rostro concentrado del trabajador refleja respeto por su oficio. Esta imagen permite imaginar cómo se creaban entonces objetos que llevaban alegría a niños de distintos rincones del mundo. Soldados estadounidenses con espadas japonesas, 1945. Este retrato histórico capta el momento posterior a la capitulación de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Los soldados estadounidenses posan frente a un enorme montón de katanas entregadas por el ejército vencido. La escena simboliza el final del conflicto bélico y el paso de la guerra a la paz. Las sonrisas de los vencedores contrastan con el silencio de las armas derrotadas. La foto transmite la atmósfera de un cambio de era. La destrucción quedaba atrás y comenzaba la reconstrucción mundial. Domesticación de una cebra, Londres, 1913. En una calle londinense de comienzos del siglo XX, se captó una escena insólita: una cebra enganchada a un pequeño carruaje. En aquella época, la fascinación por animales exóticos llevó a intentar domesticarlos como atracción o medio de transporte. La imagen parece tanto curiosa como audaz, ya que las cebras conservan un temperamento salvaje. Este momento refleja el espíritu experimental y la búsqueda de originalidad en la Europa anterior a la Primera Guerra Mundial. Desfile circense en Nueva York, 1963. La imagen muestra una compañía circense marchando por Manhattan con elefantes y cebras, mientras los rascacielos, incluido el Empire State Building, dominan el fondo. Estos desfiles eran estrategias publicitarias que atraían multitudes a los espectáculos. El contraste entre la fauna salvaje y el paisaje urbano es impactante. La fotografía captura la vibrante cultura de los años 60, cuando los eventos callejeros y el circo seguían ocupando un lugar importante en la vida urbana. Camarote de primera clase en el Titanic, 1912. Aquí vemos el interior lujoso de un camarote de primera clase del transatlántico. Los muebles elegantes, espejos y detalles refinados muestran el confort reservado a los pasajeros más adinerados. El Titanic representaba la cima del lujo y del progreso técnico de su tiempo. El contraste entre este esplendor y la tragedia que sobrevino añade una poderosa carga simbólica: la fragilidad de las ambiciones humanas ante la naturaleza. Salón Tejano, 1907. La fotografía retrata un típico bar del viejo oeste a comienzos del siglo XX. Tras la barra, vaqueros con sombreros anchos, bigotes y revólveres en la cintura beben y conversan. La escena parece sacada de un western, pero era la realidad cotidiana. Los salones eran centros sociales donde se negociaban acuerdos, se resolvían disputas y a veces estallaban conflictos. La imagen transmite la atmósfera fronteriza estadounidense, aún impregnada de tradiciones del siglo XIX. Antiguo mapa babilónico del mundo, siglos 8 y 7 a.C. Ante nosotros se encuentra una tablilla de arcilla considerada el mapa del mundo más antiguo conocido. Fue elaborada en Babilonia alrededor del siglo 8-7 a.C. Representa ciudades, países e islas mediante figuras circulares que simbolizan elementos geográficos de forma esquemática. Entre los nombres visibles están Babilonia, Asiria y Javán. Este artefacto revela cómo los pueblos antiguos imaginaban el mundo y su lugar en él. Hoy se conserva en el Museo Británico de Londres. Adolf Dassler y los botines Adidas, 1954.
La imagen muestra al fundador de Adidas, Adi Dassler, instalando tacos metálicos en botas de fútbol. Esta innovación fue decisiva para la sorpresiva victoria de Alemania en el Mundial de 1954. Los tacos proporcionaban mejor agarre en terrenos mojados, revolucionando el calzado deportivo. Esta foto inmortaliza un momento crucial en el que una solución técnica sencilla cambió la historia del fútbol y elevó a Adidas a la categoría de marca global. Niña y puercoespín, Zoológico de Londres, 1953. En la imagen, una niña alimenta a un puercoespín sin mostrar miedo, mientras el animal, cubierto de púas, se aproxima con cautela. En la posguerra, los zoológicos eran espacios donde la población podía ver de cerca animales exóticos por primera vez. Este instante refleja la ingenuidad y la curiosidad de la infancia, así como la alegría que ofrecían las actividades simples en la Gran Bretaña de reconstrucción. Cachorro de león cavernario, conservado durante 28 años. Estamos ante un hallazgo único, la cría de un león cavernario descubierta en el permafrost siberiano. Su edad se estima en 28 años y, gracias al hielo, el cuerpo se ha preservado de forma extraordinaria. Se distingue el pelaje, el contorno del rostro e incluso pequeños detalles. Estos felinos eran de los mayores depredadores de la edad de hielo y desaparecieron junto con los mamuts. Para la ciencia, el descubrimiento es una ventana al pasado remoto que permite estudiar no solo su aspecto físico, sino también su ADN, abriendo la puerta a futuros experimentos para revivir especies extinguidas. Cementerio de Automóviles, Pensilvania, 1941. La fotografía muestra un enorme terreno lleno de coches viejos, entre ellos modelos legendarios como Graham y Studebaker. Este cementerio en Pensilvania simboliza la era automovilística de la primera mitad del siglo XX. Allí acababan vehículos que habían cumplido su ciclo, muchos de los cuales serían hoy piezas de colección. Durante la Segunda Guerra Mundial, parte de este metal fue reciclado para fabricar armas. Para el espectador actual, esta imagen es un recordatorio de la rapidez con la que avanza la tecnología y desaparecen generaciones enteras de máquinas. Botiquín médico de la Segunda Guerra Mundial. En la imagen vemos un estuche metálico con ampollas utilizado por los médicos militares. Contenía morfina y adrenalina, indispensables para aliviar el dolor, tratar el shock y salvar vidas en el frente. Estos botiquines eran esenciales. A menudo determinaban si un soldado sobreviviría hasta llegar al hospital. Reflejan el nivel médico de la época, recursos simples, poca esterilidad, pero una importancia inmensa para millones de vidas durante la guerra. Vendedores de aves de caza, Pekín, década de 1900. La foto retrata a dos comerciantes chinos que transportan en pértigas decenas de halcones y gavilanes capturados. Se vendían a cazadores y a clientes adinerados. A comienzos del siglo XX, la cetrería era parte importante de la cultura tradicional china. Mercados como este eran comunes. Las aves se adquirían tanto para cazar como para mantenerlas en casa. El fondo rural y las modestas viviendas contrastan con el valioso producto que llevan. Hoy estas imágenes son testimonios raros de una época desaparecida. Liquidadores de Chernobyl, URSS, 1986. La fotografía muestra a un grupo de liquidadores en trajes protectores antes de subir al reactor destruido. Su misión, retirar fragmentos radioactivos de grafito y concreto. Trabajaban bajo niveles extremos de radiación donde cada minuto suponía un riesgo mortal. Con solo palas y cubos, sin protección real contra la radiación, estos hombres fueron los primeros en adentrarse en el infierno nuclear y evitaron una catástrofe aún mayor a costa de su salud y sus vidas. La imagen es un símbolo de valentía y tragedia soviética. Pueblos indígenas derriban la estatua de Colón, México, 1994. La escena retrata a habitantes de San Cristóbal de las Casas utilizando cuerdas para derribar una estatua de Cristóbal Colón. Para los pueblos originarios, Colón representa la colonización, la destrucción cultural y la esclavitud. Durante la década de 1990, se intensificaron las protestas contra símbolos coloniales en toda América Latina. Esta imagen es un testimonio directo de esa lucha por justicia histórica. No era solo la caída de un monumento, sino un acto de liberación colectiva. Partido de Push Ball, Berlín, 1924. La fotografía observa un curioso deporte llamado push ball, un balón gigante de más de 2 metros de diámetro y 23 kilos. Debía ser llevado a la portería rival. El juego era espectacular, más parecido a una lucha de fuerza que al fútbol, y fue popular en Europa y Estados Unidos en los años 20. Sin embargo, desapareció por su alto índice de lesiones. Esta imagen refleja una época en la que el espectáculo deportivo primaba sobre la seguridad de los jugadores. Eyección de un piloto, Estados Unidos, 1962.
La fotografía capta el instante exacto en que el piloto de un F-1 se eyecta a muy baja altura mientras el avión cae casi verticalmente. Este tipo de imágenes son extremadamente raras. La eyección ocurre en fracciones de segundo. En este caso, el piloto sobrevivió, un verdadero milagro. La escena simboliza el riesgo y la peligrosidad de la aviación militar de la época, cuando los sistemas de escape aún estaban en desarrollo, y cada error podía ser fatal. Multitud frente al tablón de noticias tras el naufragio del Titanic, Nueva York, 1912. La imagen muestra una multitud reunida frente al periódico New York American, esperando actualizaciones sobre la lista de supervivientes del Titanic. El 15 de abril de 1912, la tragedia conmocionó al mundo. Sin teléfonos ni internet, la población dependía de las actualizaciones públicas, entre rumores y ansiedad. Esta foto refleja cómo se difundían las noticias en aquella época y la intensidad emocional de una ciudad desesperada por información. Cráneo tallado del Tíbet, unos 300 años de antigüedad. Ante nosotros, hay un raro cráneo humano tibetano cubierto de elaboradas tallas. Se cree que se utilizaba en rituales. Algunos dicen que servía para liberar al difunto de maldiciones, otros como objeto protector para los vivos. Las figuras talladas representan espíritus y demonios característicos de la mitología tibetana. Esta pieza evoca tanto fascinación como temor, recordándonos las antiguas prácticas espirituales transmitidas durante siglos. Demostración de una de las primeras motosierras, Berlín, 1931. En la imagen se ve a un grupo de hombres con trajes y sombreros observando la prueba de un dispositivo inusual, una de las primeras motosierras de la historia. Su tamaño es enorme y requería 2 personas para manejarla. Ingenieros y trabajadores muestran cómo esta nueva tecnología corta un tronco macizo, una tarea que antes llevaba horas y exigía un esfuerzo físico considerable. Para los espectadores fue un verdadero milagro de la ingeniería. Esta escena refleja cómo, a comienzos del siglo XX, los avances tecnológicos empezaban a transformar poco a poco el trabajo cotidiano, reduciendo el tiempo de las labores más pesadas. Inventor Carl Ward y su monociclo, Los Ángeles, 1971. La fotografía muestra al ingeniero Carl Ward, quien decidió crear un medio de transporte poco convencional, un monociclo con propulsión a pedales en el que, en lugar de rueda, se utilizan las propias piernas. El aparato parecía un híbrido entre bicicleta y máquina de ejercicios, permitía caminar sentado. La idea era facilitar el desplazamiento urbano, manteniendo el esfuerzo natural de las piernas. Sin embargo, el invento nunca se popularizó y quedó como una curiosidad. La imagen transmite el espíritu experimental de los años 70, cuando los ingenieros buscaban nuevas formas de movilidad. Preparación de carne enlatada para el programa de préstamo y arriendo, Estados Unidos, 1943. La fotografía muestra el proceso de elaboración de carne de cerdo enlatada que se enviaba masivamente a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Cada lata contenía aproximadamente 1 libra de carne con grasa, cebolla y especias. Era un alimento ideal para el frente, duradero, fácil de transportar y muy calórico. Para muchos soldados soviéticos, esta carne enlatada se convirtió en un símbolo de la ayuda estadounidense y se asoció estrechamente con los años de guerra. Hoy, estas latas son raras piezas de museo que recuerdan cómo la alimentación también fue un arma de la victoria. Línea directa para viajeros, 1963. En la imagen vemos un centro de llamadas donde los empleados ayudaban por teléfono a planificar rutas de viaje. Sobre las mesas se extienden enormes mapas, teléfonos y bloc de notas. Era un auténtico servicio de navegación, mucho antes de la llegada del GPS. Los viajeros podían llamar y recibir instrucciones detalladas para ir de un punto A a un punto B. Para la década de 1960, esto parecía un prodigio comunicativo, en una época sin ordenadores ni smartphones. Esta escena muestra lo mucho que ha cambiado nuestra dependencia tecnológica en apenas unas décadas. Thomas Edison junto a su automóvil eléctrico, 1910. En la foto, el célebre inventor Thomas Edison posa al lado de un coche eléctrico que funcionaba con baterías de su propia creación. El vehículo tenía una autonomía de hasta 1.600 kilómetros, algo increíble para la época. Edison creía firmemente que el futuro del transporte sería eléctrico, pero en aquel tiempo los motores de gasolina resultaban más baratos y prácticos, por lo que su visión no se impuso. Esta imagen es sorprendentemente actual. Hace más de un siglo ya se intentaba crear transporte ecológico y hoy el mundo está retomando esas mismas ideas. El zar Nicolás II con un elefante, Tsarskoe Selo, 1905. La fotografía muestra al emperador ruso Nicolás II paseando por el parque de Tsarskoe Selo con su familia y un enorme elefante.
El animal exótico fue un regalo a la familia imperial y se mantenía en su zoológico privado. Para el público de la época, escenas así eran excepcionales. Ver un elefante en Rusia era posible solo en circos. Esta imagen transmite la atmósfera del lujo imperial, donde animales extraños simbolizaban riqueza y poder. También permite asomarse a la vida privada del último zar ruso, cuya historia terminaría trágicamente pocos años después. Póster publicitario de un calefactor, 1960. Ante nosotros una imagen publicitaria poco común. Una mujer en bañador lee tranquilamente un periódico en un paisaje nevado, mientras a su lado se encuentra un potente calefactor eléctrico. Un hombre con abrigo la observa, como validando la eficacia del aparato. La publicidad de los años 60 solía apoyarse en contrastes llamativos y escenas provocadoras. Esta fotografía es un ejemplo claro de cómo el marketing utilizaba imágenes impactantes para captar la atención y transmitir la idea de comodidad moderna. Hoy puede parecer ingenua, pero en su momento fue muy efectiva. Reportero y soldado de 14 años, Angola 1976. En la imagen, un periodista occidental entrevista a un niño soldado de apenas 14 años. El muchacho sostiene un arma, lleva uniforme militar y conserva un rostro infantil que contrasta brutalmente con la dureza de la guerra. La foto fue tomada durante la Guerra Civil en Angola, en la que participaron miles de menores. El periodista, con su micrófono y grabadora, representa al mundo exterior intentando documentar el horror. Esta imagen se convirtió en un poderoso testimonio de cómo la guerra roba la infancia y marca generaciones. Antiguo Egipto, luto por un gato. La imagen muestra una estatua de un gato, símbolo de lo divino en el Antiguo Egipto. Según las costumbres funerarias, cuando moría un gato doméstico, el dueño se afeitaba las cejas como señal de duelo. Los gatos eran considerados protectores del hogar y guardianes contra los espíritus malignos. Se les momificaba, enterraba con honores e incluso sacrificaban en nombre de la diosa Basteti. Esta escena recuerda la enorme importancia espiritual y cultural que tuvieron los gatos para los egipcios, convirtiéndose en parte central de su religión y sociedad. Periodista moscovita y pingüino, 1966. Una escena curiosa. Un periodista soviético, con micrófono y grabadora, entrevista a un pequeño pingüino. La foto tomada en 1966 refleja el humor ligero de la época, cuando incluso las profesiones serias podían mostrarse con un toque de ironía. La imagen se difundió rápidamente en la prensa como un ejemplo simpático del día a día de los corresponsales. El pingüino, probablemente en un zoológico o expedición científica, completa esta escena encantadora. La foto recuerda que la historia no solo está hecha de tragedias y grandes descubrimientos, sino también de momentos divertidos y humanos. Salvador Dalí en un carruaje tirado por una cabra, 1953. Ante nosotros aparece el excéntrico artista español Salvador Dalí, siempre dispuesto a sorprender al público con sus extravagantes ocurrencias. En 1953, decidió recorrer las calles en un carruaje tirado no por un caballo, sino por una cabra, en un gesto simbólico que subrayaba su deseo de romper con las normas tradicionales del arte y de la vida. Dalí creía que el genio debía provocar a la sociedad, y sus acciones se convertían en auténticas performances vivientes. Esta imagen refleja perfectamente su espíritu, una mezcla de absurdo, ironía y desafío creativo. Depósito de armas del Ejército Imperial Alemán, 1918. La imagen muestra un almacén repleto de miles de fusiles cuidadosamente alineados en estanterías de madera. La fotografía fue tomada tras la capitulación de Alemania al final de la Primera Guerra Mundial. Estos enormes arsenales se convirtieron en símbolo de la derrota del imperio y de la inutilidad de sus ambiciones militares. Las armas destinadas al frente terminaron bajo control aliado. Es un recordatorio de la magnitud de un conflicto que costó millones de vidas y de la fragilidad de los proyectos humanos frente a los giros de la historia. Autobús de 3 pisos en Berlín, 1926. En la década de 1920, las ciudades europeas experimentaban con nuevas soluciones de transporte público. En Berlín apareció un sorprendente autobús de 3 pisos, impresionante por su tamaño y capacidad. El objetivo era resolver el problema del transporte de grandes cantidades de pasajeros en zonas densamente pobladas. Aunque su uso no se generalizó debido a la complejidad técnica y operativa, se convirtió en un símbolo llamativo de la época, cuando la innovación técnica y la imaginación urbana iban de la mano. Esta imagen capta bien el espíritu experimental de aquellos años. El joven Fidel Castro con sus compañeros de escuela, Cuba, 1937. La fotografía muestra a un Fidel Castro adolescente posando con sus compañeros de clase, sosteniendo un caramelo en la mano.
Es el retrato de un muchacho que aún no imagina que 2 décadas más tarde liderará una revolución y se convertirá en un símbolo de la lucha contra el imperialismo. La escena transmite sencillez y alegría, un grupo de escolares riendo y mostrando su picardía infantil. Sin embargo, el contexto histórico otorga un significado especial a este momento. Estamos viendo la infancia de una figura que cambiaría el rumbo de un país. Corte de pelo con cuenco, Francia, 1900. La imagen retrata una antigua técnica de peluquería en un pueblo francés. Un hombre es rapado utilizando un cuenco metálico como guía para conseguir una línea recta perfecta. Este método era habitual entre los campesinos y simbolizaba la practicidad y sencillez de la vida rural. La escena conserva la atmósfera cotidiana de principios del siglo XX, sin lujos, resolviendo necesidades con ingenio simple. Hoy este corte puede parecer gracioso, pero en aquella época era común y útil para la gente humilde. El delfín negro, la prisión más severa de Rusia. La fotografía muestra el interior de la temida colonia penitenciaria Delfín Negro, donde se encuentran recluidos los criminales más peligrosos de Rusia, asesinos en serie, terroristas, caníbales. El régimen se caracteriza por su dureza extrema y humillación constante. Los presos solo pueden moverse con la cabeza baja y las manos esposadas atrás de la espalda, para no orientarse ni planear fugas. El ambiente es de control absoluto, violencia y desesperanza. Ahí las personas no solo cumplen condenas perpetuas, sobreviven lentamente, sin ninguna posibilidad real de libertad.